Entonces, Adelante. bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes en esta semana para llevar el tema de conductores eléctricos, características, tipos y certificaciones. Mi nombre es Alberto Pérez Campa y soy líder de servicio técnico para Vía Comprolec en México. Agradezco mucho a Carlos y la invitación que amablemente nos hicieron y la presentación que tenemos el día de hoy es para alrededor de 45, 50 minutos, estar por aquí platicando de los principales tipos de productos que tenemos para el mercado nacional y cualquier duda o comentario, siéntanse con la libertad de platicarlo aquí, de comentarlo en la sesión o si lo prefieren dejar algún comentario en el chat y al final revisamos las dudas que pudieran haber tenido durante la sesión. Voy a dejar aquí mi cámara para aprovechar de mejor manera el ancho de banda. Espero que estén viendo de manera correcta la presentación y cualquier cosa, digo, siéntanse con la confianza y libertad de interrumpirme para tratar de aclarar cualquier punto que pudiera surgir durante la misma. Entonces, gracias a Carlos. Cualquier detalle también ahí está Carlos para apoyarme con ustedes. Cualquier duda que no alcance a escuchar, por favor, Carlos, ayúdame a externarla para tratar de resolverla durante la presentación. Claro, con todo gusto. Bueno, excelente. Pues muchas gracias y pues vamos aquí a comenzar. El tema que vamos a comentar el día de hoy va a estar enfocado a dos familias de cables, que son los conductores desnudos y los conductores aislados para baja tensión. Principales características y el tema al finalizar de certificaciones o la parte normativa del producto, ¿no? Prácticamente el alcance de la sesión va a ser hablar una ligera introducción de quiénes somos nosotros. Vamos a hablar a resumidas cuentas de los conductores desnudos, de los conductores aislados para sistemas de baja tensión, todo lo que es distribución en baja tensión. Vamos a hablar de la parte de normalización y unas pequeñas conclusiones al finalizar la plática. Pues una pequeña introducción solamente para que sepan quiénes somos. Bueno, pues nosotros somos Viacon, somos parte de la división Viacable de Grupo Signus, y Signus es un consorcio industrial mexicano, que tiene base aquí en la ciudad de Monterrey, con 67 años de operación y tenemos alrededor de 30,000 colaboradores en todas las unidades de negocio. Prácticamente nosotros participamos en el mercado de la energía a través de conductores eléctricos y transformadores y en la parte de alimentos con producción de carnes frías, quesos, botanas saladas, todo lo que es pizza, Quality, Swan, food service, etcétera, ¿no? Entonces, de la parte de signos que corresponde a Viacon, pues nosotros formamos la división del mercado mexicano con Viacon a través de Viacable. Entonces, prácticamente, pues cubrimos todo el territorio nacional, Estados Unidos, Centroamérica y algunas otras partes del mundo. Y al finalizar vamos a ver un pequeño comentario ahí de acerca de otra marca que tenemos también para el mercado nacional en materia de conductores eléctricos y cualquier información, con mucho gusto también la pueden revisar aquí en la página de www.xignus.com. Para México tenemos dos plantas productivas, hablando de conductores eléctricos. La primera está aquí en San Nicolás de los Garza, le llamamos nosotros Planta Monterrey. Y aquí hacemos el 90% del portafolio de productos que tenemos, desde cables de electrónica, comunicaciones, cables para voz y datos, hasta la parte de energía, con los cables de fuerza, multiconductores, cables de potencia y actualmente cables aislados hasta 230,000 volts. Dentro del portafolio de productos, también tenemos lo que son cables para ambientes especiales, como son cables para áreas clasificadas como peligrosas, cables para líneas de alto voltaje y baja flecha para instalaciones aéreas, cables para todo lo que tiene que ver con plataformas marinas, para sistemas solares, para granjas eólicas. Entonces, el portafolio de productos que tenemos es bastante amplio. Solamente vamos a tocar dos de las familias principales de productos que tenemos. Sin embargo, siéntase con la libertad de solicitar alguna plática o sesión de cualquier otro tema que sea de su interés y a través de Carlos, con mucho gusto, pudiéramos agendar otra plática para ustedes. Y la otra planta que tenemos aquí en México está en San Luis Potosí. Prácticamente se dedica a producir cables para la construcción, lo que es cable nylon, cable LS, cable Armorflex
y pues una gran cantidad de productos de baja tensión para el mercado americano. Es una planta mucho más pequeña, pero que trabaja de una manera más automática, más automatizada. Es una planta que tiene muchos procesos automatizados y que permite tener mejores tiempos de respuesta para los productos que ofrece. Pues son las dos plantas que tenemos, la planta Monterrey y la planta de San Luis. Si en alguna ocasión tienen el deseo y la oportunidad de visitar cualquiera de las dos plantas, también con mucho gusto nos dará bastante alegría recibirlos en cualquiera de las dos. Se puede coordinar alguna visita a la planta para que conozcan los procesos de fabricación de los conductores y que tengan una mejor idea de muchas condiciones comerciales que en las ofertas interesantes, pues nosotros reflejamos ahí en alguna cotización. Entonces, siempre visitar la planta nos abre un poquito el panorama acerca de la fabricación de los conductores y las condiciones de venta que algunas veces tenemos para ciertos proyectos. Pues vamos a comenzar ahora sí con uno de los dos temas principales que vamos a comentar. El primero es conductores bastante sencillos, al menos en su estructura, que son los conductores desnudos. Prácticamente los conductores desnudos, pues nosotros los vamos a ubicar en lo que son las líneas aéreas. Todo lo que tiene que ver con líneas aéreas de medio voltaje, de alto o extra alto voltaje, ahí típicamente se utilizan para distribuir la energía en grandes distancias, lo que son conductores desnudos para líneas aéreas. Cuando estamos dentro de la ciudad, nosotros normalmente ubicamos líneas de media tensión, ya sea antes en postes de madera, que típicamente ya todo está cambiando a postes de concreto, en donde sobre aisladores que están montados sobre crucetas, nosotros identificamos cables desnudos de aluminio, típicamente para voltajes de 13.200 o 13.800, 23.000 o 34.500 volts. Típicamente la red de distribución de media tensión oscila en estos niveles de tensión y los conductores desnudos prácticamente en la mayoría de los casos son de aluminio AC, temple duro, y algunas ocasiones, dependiendo el lugar o la zona en donde nos encontramos, pudiéramos cambiar el aluminio desnudo AC por un cable semi aislado. Cuando las condiciones de operación de la línea por el ambiente o el lugar de la instalación no permiten que un conductor desnudo esté instalado para operar de una manera segura. Es decir, donde tenemos muchas zonas arboladas, ramificaciones, mucha flora, ¿no? En ese tipo de situaciones, pues típicamente se cambia de un diseño de cable desnudo a un semi-aislado por motivos de seguridad. Aunque las consideraciones de instalación son las mismas, pues un cable semi-aislado brindaría una condición superior de seguridad a un cable desnudo para ese tipo de escenarios, ¿no? Y cuando hablamos de líneas aéreas de alto voltaje, pues ya típicamente vemos un tipo de conductor con un refuerzo mecánico por las distancias interpostales que existen en esas instalaciones. Pues prácticamente para líneas aéreas, lo más común es que nosotros veamos conductores de aluminio o de aluminio con algún otro elemento estructural para todo el tendido sobre ya sea los aisladores que se encuentran entre los postes o las torres. Y los conductores desnudos de cobre típicamente están asociados a sistemas de puesta a tierra. Entonces, nosotros contamos con cables desnudos que típicamente los fabricamos con cobre o aluminio. Eh, los conductores de cobre típicamente pueden ser alambre, cable o un cable trenzado para rayos. Y los de aluminio también los tenemos en alambre, en cable de aluminio y en cable de aluminio con un alma de acero cuando yo necesito un refuerzo mecánico adicional para una instalación en donde la distancia entre los soportes del conductor va a ser mucho mayor que la de una condición de un cable de media tensión, por ejemplo. Son de los diseños más típicos y elementales que nosotros tenemos para distribuir energía en media tensión sobre líneas aéreas. Entonces, los alambres de cobre típicamente se utilizan en todo lo que tiene que ver con la interconexión de instalaciones aéreas como son los transformadores que están sobre los postes o en estructuras tipo H, inclusive para el tema de aterrizar los apartarrayos y drenar a tierra el sistema en los puntos que están determinados por cada circuito, se utiliza mucho el alambre semiduro de cobre. Prácticamente es el uso principal que se le da actualmente. Hace ya varios o muchos años también se utilizaba
para la distribución en baja tensión de las líneas aéreas. Nosotros teníamos los cables de aluminio en media tensión, en la parte superior del poste, después los transformadores que reducían el voltaje, y abajo del transformador teníamos las líneas de baja tensión, y algunas veces se hacía con alambre de cobre calibre 6, calibre 4. Pero bueno, todo eso ha ido cambiando y ya típicamente ya la distribución en muchos proyectos se está haciendo de manera subterránea, ¿no? Los cables de cobre, pues ya la diferencia es que pues tenemos diferentes hilos, ¿no? Un cable es el reunido de varios hilos. El cable de cobre se puede fabricar en diferentes temples, temple suave, semiduro y duro, depende de la aplicación que requiera el producto. Y la clase de cableado pues me va a determinar la flexibilidad del producto. Al final del día, entre mayor número de hilos tengan un calibre, más flexibilidad voy a tener. Prácticamente estos conductores se utilizan para sistemas de puesta a tierra, mallas, redes de tierras. Típicamente ya es el mayor uso que se le da a los cables de cobre desnudos, y también como conductores de puesta a tierra para neutros corridos en instalaciones subterráneas. Por ejemplo, Comisión lo utiliza como neutro corrido, o también como conductor de puesta a tierra de equipo sobre charolas tipo escalera, tipo malla. También se permite llevar como conductor de tierra el cable desnudo, y hay diferentes maneras de dimensionarlo, calcularlo y diseñarlo, pero son de los principales usos que nosotros vamos a encontrar para este tipo de conductor. Y del último tipo que comentaremos es el pararrayos. A diferencia de los anteriores, este tiene su aplicación muy particular o específicamente para la conexión del mástil del pararrayos hacia el sistema de puesta a tierra del mástil. Entonces, si ustedes notarán, la forma de cableado de este tipo de productos es muy diferente. El reunido permite que nosotros tengamos un gran espacio o grandes huecos con aire en el reunido del conductor. Eso facilita la disipación de calor y pues permite que al llevar corrientes muy altas en el producto, pues yo tenga un mejor desempeño de este cable solamente para el tema de las descargas atmosféricas, ¿no? Lo que va a tratar de hacer el producto es llevar la energía que se capta por el mástil para rayos de la descarga hacia la delta de tierras que típicamente se coloca uno en cada lado del edificio o del inmueble que estoy asegurando. Y típicamente este producto es el que se usa nada más para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los sistemas de protección contra descargas atmosféricas. Al igual que los anteriores, tenemos diferentes tamaños, calibres y construcciones, solamente que el cable para rayos siempre se fabrica cuando es de cobre en temple suave. Pasando a los cables de aluminio desnudos, el primero es el cable que solamente es de aluminio, que se llama AC, un cable que puede ser alambre sólido, muy pocas veces utilizado, en la mayoría de las ocasiones solamente se utiliza ya lo que es el cable de aluminio AC, y típicamente está asociado a las líneas aéreas de media tensión. La distancia interpostal que existe entre los postes de madera o concreto le permite a este tipo de conductor que con solamente aluminio sea suficiente para resistir mecánicamente los esfuerzos que van a estar presentes en la instalación. Los productos que típicamente solicitan en este conductor es el 1.0 y el 3.0, son los más solicitados, y siempre lo vamos a ver en líneas de media tensión, típicamente 15, 25 o 35 kV. Mientras que el cable de aluminio que se utiliza en las torres de transmisión o en las estructuras que vemos en la carretera, por ejemplo, son cables que tienen conductor de aluminio. Sin embargo, en el alma tienen acero, y ese acero es el que mecánicamente soporta al conductor. Entonces, cuando nosotros tenemos una distancia entre torres muy diferente y evidentemente mucho más grande que la distancia entre postes que tenemos en la ciudad, por ejemplo, pues si yo fabricara el conductor solamente de aluminio y lo utilizara sobre las estructuras, tendería a quebrarse, a fracturarse, ya que no resistiría mecánicamente el tipo de instalación por la separación entre las torres, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Pues se le agrega un alma de acero, que es mecánicamente mucho más fuerte, y las capas subsecuentes al acero pues son de aluminio, y es el que conduce la energía, mientras que el acero mecánicamente soporta o resiste el esfuerzo mecánico del conductor
para ese tipo de instalación, donde tenga una distancia bastante larga entre las torres o las estructuras que soportan a los conductores. Entonces, a resumidas cuentas, en el tema de los conductores desnudos, ¿algún comentario o pregunta, alguna duda que tengan al respecto que podamos resolver? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ahorita. Pues todo bien, Beto. Continuamos. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a pasar al tema de los conductores aislados y solamente hablaremos de los que son utilizados en sistemas de baja tensión. Baja tensión es prácticamente lo que nosotros conocemos en casa como el 110 o el 220 y quizá en algunas industrias el 440, el 480 típicamente, ¿no? Que son de los voltajes que más se utilizan en México. Hay muchas aplicaciones, hay muchos proyectos en donde hay voltajes distintos. 575, 680 volts, 850, 1500. Y para ese tipo de voltajes tenemos otros conductores que tienen diferentes aislamientos o adicionamos alguna cubierta sobre algún aislamiento. Todo dependerá de la necesidad del cliente. Pero cuando hablamos de instalaciones domésticas, de instalaciones de plazas comerciales, edificios, torres de departamentos, hospitales, cines, todas esas instalaciones típicamente utilizan voltajes de 127, 220 volts. Algunos talleres, bodegas, alguna pequeña industria también 440, 480. Entonces, prácticamente con los conductores que hablaremos el día de hoy estaríamos cubriendo todas esas necesidades, hablando de ese uso de baja tensión hasta 600 volts. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de baja tensión, pues ya estamos hablando de la última ramificación del sistema de distribución eléctrica en donde hay conectadas unidades de vivienda, residencias, comercio, plazas comerciales, hospitales, industria. Entonces, hay una gran cantidad de aplicaciones, realmente hay una gran cantidad de escenarios y cada uno de esos escenarios tiene diferentes condiciones de operación, medios ambientes, diferentes tipos de instalación y todos esos criterios que yo debo considerar al momento de seleccionar un producto son muy interesantes para que la solución que yo ofrezco al usuario o al cliente final sea de beneficio, ¿no? Al final del día, siempre lo más importante es conocer cuál es la necesidad del usuario final, porque es el que se va a quedar con el producto. Entonces, si nosotros podemos llegar con él y conocer de viva voz cómo va a trabajar el conductor, cómo lo va a instalar, en qué ambiente, ayuda mucho para determinar el tipo de aislamiento, si requiere cubierta, si va a ser un cable sencillo o monopolar o un cable armado, un multiconductor. Todas esas características del escenario en donde va a trabajar nos van orillando y nos van dando una idea de cuál sería la mejor solución que podemos ofrecer para que el sistema eléctrico trabaje de manera correcta y que no tenga fallas en los productos por una mala selección. Entonces, prácticamente nosotros nos ubicaríamos en toda la red de distribución, pero en baja tensión, de lo que vamos a hablar en esta parte de la presentación. Estructuralmente, un cable de baja tensión debe contener un conductor, que es el elemento que conduce la energía eléctrica. El conductor puede ser cobre o puede ser aluminio. Debe contar con un aislamiento, que es el que permite que los conductores estén instalados dentro de una canalización, que estén juntos uno con el otro, que estén instalados sobre una charola, que estén en contactos con partes o estructuras envolventes metálicos, porque de lo contrario, si no tuvieran el aislamiento, pues nosotros tendríamos una falla eléctrica, ya sea una falla tierra o un cortocircuito entre conductores. Lo que hace el aislamiento es acortar distancias eléctricas para nosotros poder tener instalaciones más compactas al final del día. Entonces hay diferentes materiales y tipos de aislamiento, pero bueno, la función es la misma, ¿no? Mantener el voltaje o la tensión eléctrica en el conductor para evitar que salga de él. Y en algunos casos, o en algunos diseños de cables de baja tensión, contamos con cubiertas sobre el aislamiento. Esa cubierta les da la característica o el atributo de resistir ciertos escenarios, ciertos ambientes o soportar el abuso mecánico, soportar bajas temperaturas, determinadas sustancias
Entonces, prácticamente lo que hacen las cubiertas cuando están sobre los aislamientos es proteger todo lo que está debajo de ellas. No tienen funciones eléctricas per se, sin embargo, esa función mecánica o esa función contra agentes externos permite que eléctricamente el conductor esté trabajando de una manera correcta, de una manera segura, ¿no? Entonces es muy típico que los cables nylon se considere la sobrecapa de nylon como una cubierta que protege al aislamiento de sustancias que pudieran afectarlo en determinado lugar. Estos son los tres elementos principales: conductor, aislamiento y en algunos casos la cubierta sobre el aislamiento en los cables para baja tensión. Si hablamos del centro hacia afuera, el primer elemento sería el conductor. Y de los criterios principales del conductor al momento de seleccionarlo es el calibre. Además de que debemos saber si es cobre o aluminio, debemos determinar cuál es el calibre correcto que se debe instalar para llevar una determinada carga, ¿no? Cuando hablamos de conductores o cables de baja tensión con conductor de cobre, el calibre más pequeño en México que se permite instalar es el 14 como cable de fuerza. Y para el aluminio, el calibre más delgado para fuerza, control y cualquier aplicación es el calibre 6 AWG. Por norma, pues son los dos calibres que están indicados en la norma de instalaciones eléctricas, en la NOM 001CD, la edición 2012 es la que está vigente, y ahí se determinan los calibres mínimos para cada metal, hablando de baja tensión. Entonces, típicamente, cuando nosotros hablamos de calibre 14, 12, 18, estamos hablando de calibres que se utilizan en apagadores, contactos, cargas pequeñas, en motores pequeños, la iluminación de la casa, todo lo que tiene que ver con la distribución de energía en oficinas, en departamentos y demás. Cuando hablamos de calibre 6 hasta el 4 ceros, ya hablamos de calibres intermedios, que son alimentadores, todo lo que tiene que ver con las cometidas, conductores principales para centros de carga y demás. Y cuando hablamos de calibres, que pueden ser del 250 en adelante, que ya se denominan KC1000, ya no son AWG, sino son KC1000, también se le conoce como KCM o MCM. Ese tipo de calibres ya pues lo vemos típicamente en la industria, ¿no? Conductores que llevan gran cantidad de energía y a mayor calibre, mayor corriente que se puede transportar. Entre más grueso es un conductor, hablando del metal, entre más calibre tenemos, mayor corriente puede transmitir. Estamos hablando de un cable THWN, un cable nylon, un calibre 14 y un calibre 1.0 y un calibre 500, pues la corriente que puede llevar cada uno de ellos es diferente. Entre más grueso es el calibre, más corriente va a llevar. Pero el voltaje va a ser el mismo. El voltaje máximo de operación siempre va a ser 600 volts. Yo no debo exceder ese voltaje pues, para que el producto opere de la manera correcta. El voltaje sería el mismo porque es el mismo para 600 volts, solamente que la corriente es la que estaría cambiando dependiendo del calibre del producto. Ya se aplica para cualquier tipo de conductor. Después del metal, que es el conductor, nosotros tenemos el aislamiento y hay diferentes tipos de aislamiento. De los más representativos para México tenemos el LS, que es el THW2LS en Viacon, su cable de cobre con aislamiento de PVC con características LS, y el cable nylon, que es un cable de cobre también, pero que tiene un aislamiento que está conformado por PVC y una sobrecapa de nylon que lo protege de gasolinas, grasas, aceites, ese tipo de sustancias, ¿no? Que pudieran estar presentes en algún escenario para cierta aplicación. Son de los dos productos típicos que nosotros tenemos para conductores de cobre. Y cuando hablamos de conductor de aluminio, en México lo que tenemos es el XHHW2LS, que es un aislamiento de XLP. Entonces, el cable de aluminio en baja tensión tiene un aislamiento típicamente de XLP. En México no se permiten cables de aluminio serie 8000, por ejemplo, cable de aluminio para 600 volts con aislamiento de PVC. Actualmente no está permitido, debe ser con aislamiento termofijo como el XLP. Pero los conductores de cobre sí están permitidos y los más comunes son el LS o el nylon, un conductor de cobre. Existen otros materiales de aislamiento, otros tipos, otras características diferentes, cables cero halógenos, cables RHW, cables TFLS, cables con aislamiento EPR.
Sin embargo, ya son aplicaciones un poco diferentes para otro tipo de industrias. Hay algunas maquiladoras, hay algunas empresas americanas que sí tienen muy definido el material del aislamiento y el tipo de aislamiento o las pruebas con las que debe de cumplir. Sin embargo, si nosotros hablamos de instalaciones típicas de cualquier plaza comercial, cine, teatro, alguna iglesia, todo lo que tiene que ver con infraestructura tradicional aquí en México, los más utilizados van a ser estos tres productos: el LS de cobre, el nylon de cobre y el XHHW2LS de aluminio 08000. Además de que el aislamiento debe soportar el voltaje para el cual está marcado el producto y le permite al conductor instalarse de mejor manera cuando tenemos otras estructuras metálicas, otros conductores y demás. Si hablamos de cultura de trabajo, siempre es importante mencionar que el uso de colores que puedan marcar la diferencia en instalación ayuda mucho para el contratista, para el electricista y la persona que está trabajando directamente con los conductores. ¿Por qué? Porque en los sistemas eléctricos tenemos conductores activos o conductores de fase, tenemos conductores que están puestos a tierra, que se les llama neutro, y tenemos conductores de puesta a tierra o conductor de tierra. Cada uno de ellos tiene diferente función en el sistema, cumple con alguna tarea muy particular en el sistema eléctrico y en la distribución de energía, y cada uno, pues evidentemente el nivel de seguridad que debemos considerar al trabajar con ellos, pues va a tener una diferenciación. Siempre los conductores de fase debemos identificarlos y separarlos del neutro y de tierra, hablando de los colores. ¿Para qué? Para poder tener mucho más cuidado. Al final del día, un comentario con el que me quedé desde hace muchos años es: todos los conductores están energizados hasta que no se demuestre lo contrario. Siempre debemos tener la certeza de cómo estamos trabajando, con qué equipo estamos trabajando, y en el mejor de los casos tratar de trabajar sin energía eléctrica en el sistema, ¿no? Al hacer un cambio, reparación o actualización de la instalación. Sin embargo, cuando esto no es posible y por alguna razón debería estar trabajando cerca de conductores energizados, pues es importante saber cuál es el neutro, cuál es la fase y cuál es la tierra. Sobre todo también para cuando vamos a hacer reparaciones, extensiones de algún sistema o cuando estamos trabajando muy cerca de ellos, siempre es crucial conocer en dónde estoy trabajando y con qué conductores. Entonces, lo comento porque cuando hablamos de cables de línea, de cobre como el nylon y el LS, pues tenemos una gran disponibilidad de colores en calibres delgados, calibres del 14 al 8 prácticamente. Sabemos que si colocan todos los cables del mismo color, pues evidentemente el sistema va a funcionar, pues es el mismo conductor, solamente cambia la coloración del pigmento del aislamiento. Sin embargo, establecer esa cultura de trabajo ayuda mucho y da pues mucho mayor plusvalía a la instalación, ¿no? Deja mucho mejor parada a la persona que hizo la instalación, el arreglo, y sobre todo si está la disponibilidad del producto, pues sí vale la pena invertir en esta parte. Hablando de cada una de las características de los productos, que el primero sería el LS, ustedes encontrarán en la ficha técnica que tenemos en la página web, si no pudieran tenerla, con mucho gusto se la compartimos, los Vamos a atributos del poner el producto. background para que ahí se ponga la chamba esta. Perdón, preguntaban algo, disculpen, es que no alcancé a escuchar bien. No. Ok, gracias. En las fichas técnicas ustedes encontrarán los atributos o las características de cada uno de los productos. Hemos estado trabajando fuertemente con nuestro departamento de mercadotecnia para tratar de hacer más amigables las fichas técnicas y sobre todo la información de las características de cada producto. El tema de la flama, de la flexibilidad, de que son deslizables, cuando tienen marcado secuencial, si son resistentes a la intemperie, si se permite instalarlos sobre charolas. Entonces, toda esa parte hemos tratado de representarla de mejor manera para que sea mucho más amigable leer la ficha técnica. En algunos casos buscamos que sea mucho más rápido leer la ficha técnica cuando nos estemos familiarizando con los iconos que utilizamos, las siglas, y eso ayuda mucho más para que nosotros podamos hacer comparativas rápidas, ¿no? Entre diferentes productos. Por ejemplo, una pregunta muy recurrente es: bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el LS y el nylon? Bueno, pues los cables LS cumplen pues con las pruebas que exige la norma
para lugares de reunión. Un lugar de reunión es donde hay 100 personas o más, o un lugar donde yo necesito mucha seguridad para los bienes y para el personal que está por ahí cerca, ¿no? Entonces, un cable LS es resistente a la propagación del incendio, es de baja emisión de humos y es de bajo contenido de gas ácido, que son características que exige la norma para cuando hay muchas personas en un recinto. ¿Por qué? Porque estas condiciones de seguridad van a garantizar un nivel superior de cuidado para todo el personal y para toda la instalación y todo lo que la rodea. Es un cable nylon, no cumple con estas pruebas de LS, no significa que sea mejor o peor, solamente que está diseñado para una aplicación distinta. Un cable nylon tiene una sobrecapa de nylon que le permite instalarse en otro tipo de lugares. Entonces, al menos tener una idea de los atributos, beneficios o ventajas que tenemos en nuestros conductores ayuda mucho para las personas que van a desarrollar un proyecto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de en dónde sí aplica y en dónde no aplica cada tipo de producto. En la ficha técnica, además de que vienen todos los calibres, estamos mostrando el número de hilos, los espesores de los aislamientos, el diámetro del conductor y las capacidades de conducción de corriente en canalización y en charola al aire libre. Son datos que son bastante útiles para todas las personas que dimensionan las canalizaciones, las charolas, los espacios en los que van a cablear los registros o los tableros, porque se dan una idea de cuáles son los porcentajes de ocupación del conductor para cada tipo de instalación, ¿no? Y el tema de capacidad de conducción de corriente es importante porque cada vez que alguien les pregunte, bueno, quiero un cable para 200 amperes, quiero un cable que pueda conducir 150 amperes, es importante que sepan que el mismo calibre puede llevar diferentes corrientes según el tipo de instalación y algunos criterios que menciona la norma para las temperaturas de operación a las que puede trabajar. Que así como un carro puede correr a 100, 150, 80 kilómetros por hora, un conductor también tiene límites de temperatura, que son 90 grados en lugares secos, húmedos y mojados, que sería el máximo, pero puede trabajar también a 75 grados o a 60 grados. Y para seleccionar la temperatura a la que va a operar el conductor para cada instalación, hay diferentes criterios normativos de los que se debe echar mano, de los que debemos hacer uso, para poder coordinar y estandarizar todas las temperaturas o uniformizar las temperaturas de operación de todo el sistema. Al final del día, los conductores son uno de los eslabones que forman la cadena del sistema eléctrico. Entonces deben coordinarse con todos los elementos en donde están conectados, con interruptores, apagadores, contactos, clemas, bloques de distribución, terminales, etcétera. Entonces, el conductor no opera por sí mismo, sino que opera en conjunto con otros elementos y debemos estandarizar o uniformizar la instalación para que todo opere de manera correcta, al unísono, ¿no? Entonces, esa información siempre es importante y cuando alguien les pregunte acerca de la capacidad de conducción, en las fichas técnicas de Viacom la pueden consultar. Y siempre muy importante para las personas que hacen proyectos eléctricos o que hacen catálogos de conceptos y demás, conocer o echarse un clavadito por ahí en cuáles son los productos que en el mercado son de alta rotación, porque muchas de las ocasiones, sobre todo en algunos proyectos nos toca que, oye, bueno, ocupamos tantos metros de estos productos y resulta ser que durante la ingeniería no se consideró que esos productos no son de línea. Y a veces en México nadie los tiene. Y son 80 metros, 200 metros, 300 metros. Y se vuelve complicado un tema de abastecimiento en proyectos muy especiales porque la ingeniería de detalle o la distribución en la distribución de energía en materia de conductores no se consideró comercialmente que es lo que está disponible en el mercado, ¿no? Sucede mucho en cables de media tensión, pero pues igual en baja también pudiera suceder que pidan de repente colores en calibres gruesos, por ejemplo. Entonces también la norma permite identificar de diferente manera los conductores si no están coloreados en toda la superficie. Permite utilizar etiquetas, rótulos, marcas de diferente color para saber si es neutro, si es tierra o si es fase o cuál de las fases es. Pero bueno, esos requerimientos de identificación están bien descritos por ahí de los artículos de alimentadores, circuitos derivados, tierra y neutro de la NOM 001 sede, ¿no? Vienen algunos criterios para saber
cuáles se pueden identificar y cuáles no, y en qué rango de calibres, y cuál es la manera correcta de identificarlos. Entonces, esa parte siempre es interesante al momento de desarrollar un proyecto, al menos echarse un clavadito en el mercado para ver cuáles son los productos de línea, cuáles son los productos de alta rotación que voy a poder encontrar, sobre todo cuando hay instalaciones con distancias cortas. Otro de los productos, el cable nylon, a diferencia del LS, este producto, la película de nylon que tiene, le permite instalarse donde hay agentes químicos, gasolinas, grasas, aceites. Está clasificado como un cable resistente al aceite a 75 grados y a la gasolina se marca como GR2. Y de todo mi portafolio de productos, es el único que tengo certificado con NOM, ANSI y UL. De hecho, el file de UL está impreso en la leyenda del conductor, está incluido en la etiqueta del empaque del producto, que puede ser en la caja o en el carrete, ¿no? Siempre van a encontrar ahí el file de UL con el que tenemos listado el cable nylon, y esto aplica a todos los cables nylon, cualquier color, cualquier presentación, del calibre 14 al calibre 1000. Todos los productos que yo fabrique como cable nylon van a ser NOM ANSI, es decir, cable certificado para utilizar en México, y van a tener, van a estar listados por UL. Van a tener el file de UL también, por ahí lo van a encontrar. Y el otro tipo de conductor que vamos a mencionar es el cable serie 8000. Es un cable de aluminio con aislamiento XLP y que también tiene las características de ser LS. Entonces, muchas de las veces, y vamos a poner un ejemplo muy práctico, en una torre de departamentos, prácticamente utilizan los cables de aluminio serie 8000, a veces el monopolar y a veces otro que es un multiconductor armado, lo utilizan para llevar la energía a cada uno de los departamentos, por ejemplo. La distribución de energía la hacen de donde está el medidor hacia el departamento con cable de aluminio serie 8000. Y del medidor hacia adentro del departamento ya utilizan el cable THWLS, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues, son calibres delgados. En cambio, como alimentador, como seguramente va a ser un calibre 6, un calibre 4, un 0, ahí utilizan aluminio y hacen ingeniería de costos, hacen todo lo que tiene que ver con el análisis de costo-beneficio, dependiendo de la distribución que se considere. Pero es un ejemplo muy típico de cómo se hace la distribución en ese tipo de proyectos, ¿no? Alimentaciones con calibres gruesos con aluminio, y a todo lo que tiene que ver con circuitos derivados con cobre. Cambia el escenario si estamos en un hotel, en una playa, en la industria, porque no necesariamente en todas las instalaciones o en todas las condiciones yo puedo seleccionar aluminio. Hay también diferentes criterios que se deben de considerar, como la conectividad, el tipo de elemento en donde va a llegar el aluminio, la salinidad, la corrosión, el tipo de conexión. Pero bueno, en un lugar de uso general en donde no hay ambientes especiales y demás, el aluminio es una buena alternativa para alimentadores en calibres gruesos. Al igual que en el cobre, el aluminio también incluye toda la parte de las especificaciones. Lo quise comentar porque aquí nos vamos a dar cuenta de que el aluminio, si comparamos el mismo calibre contra el de cobre, pues la corriente que puede llevar es menor. Y eso es porque el aluminio tiene una conductividad diferente a la del cobre. Es decir, que calibre contra calibre, el 1,0 contra el 1,0, el 1,0 de cobre va a poder llevar un poco más de corriente que el 1,0 de aluminio, porque la conductividad del metal es inferior al aluminio comparado con el cobre. El aluminio es un muy buen conductor eléctrico, de la electricidad y del calor, es muy buen conductor. Sin embargo, el cobre es mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que para llevar la misma corriente, yo debo incrementar el calibre del aluminio. 1 o 2 calibres, pues ya dependerá la carga y demás, la caída de tensión y toda esa parte de cortocircuito. Sin embargo, la conductividad al ser distinta, pues me lleva a que yo debo incrementar el calibre del aluminio para poder llevar la misma corriente que un conductor de cobre puede llevar. Entonces, es un criterio interesante porque al final del día, dependiendo del cableado y el calibre que me resulte, debo ver si debería hacer modificaciones en las canalizaciones, en las charolas y demás. Sin embargo, no necesariamente sería más grande el conductor porque el cableado del aluminio 08000 es compacto.
Pero bueno, un tema interesante siempre es la capacidad de conducción y que el calibre de aluminio, si lo comparamos con el cobre, pues yo debo incrementarlo un poco para compensar esa pérdida de conductividad que naturalmente el aluminio tiene por ser inferior al cobre, en esa parte nada más. Y dentro de la oferta tenemos muchos más diseños, dentro de los que quizá nos vamos a estar topando un poquito más, pues serían en calibres más delgados que el 14 para lo que tiene que ver con comunicación, interfones, control y demás. Tenemos cables de cobre TFLS, calibre 16 y calibre 18, por ejemplo. También tenemos cables cero halógenos THWLS, que se parece mucho al THW tradicional, solamente que después del LS tiene un 0 y una letra H. Es decir, es un THW 2 de baja emisión de humos, que no propaga incendios y de bajo contenido de gas ácido porque tiene aquí un LS, pero además es cero halógenos. Es decir, es un cable que se utiliza donde hay todavía muchísimo más personas que en un lugar de reunión. Pues podemos poner un ejemplo, no sé, el metro de la Ciudad de México, el tren ligero de Guadalajara, un gran hospital, una plaza comercial que también tiene, no sé, un hospital, que tiene un hotel. Entonces, lugares donde hay muchísimas personas, muy seguramente van a requerir cables que tengan un nivel por encima de seguridad que el THWLS tradicional. Y para eso, pues nosotros tenemos nuestra oferta que se llama Syntox, que es un cable THW, pero cero halógenos. Entonces es un cable un poco diferente. Y bueno, si entramos a cada tipo de aislamiento, pues también tienen RHW, XHHW, algunos que son LS, algunos que no, cables cero halógenos con aislamientos diferentes y demás. Solo quise mencionar de los más típicos y convencionales que han llegado a solicitar. Y los últimos productos que vamos a mencionar solamente para hacer una diferenciación con los anteriores son los cables que se utilizan para sistemas aéreos y subterráneos. Aquí ya estamos hablando de productos que se instalan del medidor hacia afuera, que ya no son nuestros, que ya no serían del predio o que ya no serían privados, ¿no? Estos productos que muchas veces los contratistas no solicitan para hacer instalaciones, a veces en grandes industrias, que tienen instalaciones también aéreas y subterráneas para distribuir en estacionamientos, en calles y demás, en empresas muy grandes, pero también principalmente CFE. Entonces, por ejemplo, tenemos los cables aéreos que se llaman PSD. Un PSD es un cable aéreo que prácticamente puede ser 1+1, 2+1 y 3+1, en donde típicamente el tipo de instalación es esta. Tengo una cometida aérea de la cual yo necesito tomar la energía para llevar y alimentar algún local, algún recinto, alguna casa, algún taller, etcétera. Entonces, dependerá del servicio. Un servicio monofásico de una línea, pues es un 1+1. Un monofásico de 2 fases sería un 2+1. Y el trifásico el 3+1, ¿no? En donde ese +1 siempre es un neutro desnudo, que puede ser aluminio o aluminio con alma de acero, ACCR. Hay diferentes calibres, diferentes versiones, etcétera, pero típicamente lo que tenemos está asociado a Comisión Federal de Electricidad, que es el que más lo solicita. Y el otro cable que también es para distribución, pero es para uso subterráneo, es el que se llama DRS, Distribución Residencial Subterránea, o URD por sus siglas en inglés. Típicamente también, en la mayoría de los casos, lo solicitan de aluminio, solamente que el aislamiento es XLP y va instalado debajo de las banquetas, llega a los registros y de ahí tiene diferentes salidas para alimentar diferentes servicios, ¿no? Y también existe el duplex, triplex y cuádruplex. Aquí todos son aislados, solamente que el neutro está aislado en color blanco y los demás son en color negro. Típicamente es lo que nosotros identificamos como cable URD, cable subterráneo. Si en alguna ocasión le solicitan, oye, quiero que me cotices un cable, un 2+1 de aluminio a 600 volts, pues sí es necesario que sepamos si es aéreo o subterráneo porque pues es un producto diferente, ¿no? El otro está aislado en color blanco, el aislamiento es XLP, el otro es polietileno, diferentes pruebas, diferentes usos. Y pues este debe estar aislado porque está en contacto con el terreno, con la humedad, con otros circuitos, con estructuras o envolventes y necesita un nivel superior de seguridad contra el aéreo, en donde el cable pues no está al alcance de las personas típicamente y el neutro puede estar desnudo para soportar además el ensamble de la instalación.
Bueno, vamos a pasar a la parte de normalización. ¿Alguna pregunta de los cables aislados de baja tensión? ¿Alguna duda que hayan tenido? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien por la hora. Continuamos. Gracias. La parte de normalización, vamos a mencionar solamente a resumidas cuentas de lo que se trata, ¿no? Al final del día, todos los productos están regidos por normas. Una norma, pues, es una publicación en donde nosotros tratamos de evitar fallas repetitivas en algún proceso o servicio y esas normas nos ayudan a, con el paso del tiempo, ir ajustando esas fallas que pudieran existir. ¿Para qué? Para proteger al usuario final, al consumidor, ¿no? Pues, ¿qué es lo que busco? Oye, si con el paso del tiempo me doy cuenta de que tengo una mejor manera de fabricar el conductor, lo puedo cablear diferente, lo puedo hacer más flexible, puedo tener un aislamiento que sea antiflama, ahora que sea de baja emisión de humos, ahora que no propague incendios. Entonces, toda la evidencia de cómo ha trabajado el sistema eléctrico, toda la evidencia de los problemas que se tienen en las plantas al fabricar productos y toda la evidencia de la parte normativa que ya existe, pues va mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Y una norma me permite tenerlo documentado e irlo mejorando cada determinado tiempo, ¿no? ¿En qué me beneficia? Soy más competitivo, entro en un mejor mercado, tengo un producto de mejor calidad, de mejor desempeño, que es más seguro, que garantiza al cliente que va a estar trabajando de la mejor manera durante todo el tiempo de vida útil que le demos al cable en las mejores condiciones de uso, evidentemente. Y todo lo que tiene que ver con la parte de apegarnos a una estructura normativa para una competencia legal, pues está determinado por las normas, ¿no? En México, las normas pues son normas oficiales mexicanas, normas mexicanas con ANSE, y pues también UL es reconocido en México para determinados productos. Es un organismo que está reconocido a nivel nacional desde hace ya tiempo en materia de muchísimos productos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conductores eléctricos, las principales normas que rigen la seguridad en las instalaciones eléctricas son la NOM 063 como requisitos de conductores eléctricos para lo que tiene que ver con seguridad, y la NOM 001CD, su edición es la 2012, la vigente, para el tema de la instalación eléctrica y el uso de los productos. Entonces, se complementan una con la otra y al final del día, estas normas oficiales mexicanas hacen efectivas las normas mexicanas que son con las que se fabrican los conductores, en donde se menciona el paso de cableado, el número de hilos, el espesor del aislamiento, las pruebas que debo de hacerle para poder decir qué es LS, qué no es LS, qué es nylon, qué calibre debo dar, dimensiones, pesos, y toda esa parte está regulada por las normas mexicanas. Entonces, el complemento que se va dando, tanto de normas oficiales como de normas mexicanas, permite que nosotros tengamos una muy buena, perdón, una muy buena solución en todo lo que tiene que ver con conductores eléctricos y cualquier otro producto de índole eléctrica que se fabrique aquí a nivel nacional, ¿no? Y hacemos el match con la parte de certificación, porque con el cumplimiento de todas las normas que mencionábamos, dependiendo del tipo de producto, pues nosotros no nada más debemos decir que cumplimos con una norma. Debe haber alguien que me diga, bueno, si cumples y aquí está el papelito donde dice que cumples, ¿no? Entonces, ANSE es uno de los organismos acreditados para poder dar una evidencia imparcial, objetiva y confiable de algún producto o servicio. Pues cada uno de los productos que nosotros fabricamos que tiene norma mexicana, pues yo tengo un certificado ANSE que lo ampara. Esos productos deben de pasar ciertas pruebas. A veces nosotros tenemos nuestros laboratorios calificados con EMA. Entonces, pues nosotros mandamos los reportes de prueba ANSE y muchos de los productos tenemos inspección en línea. No hay necesidad de que vayan a verificarnos el producto. En algunos sí, en algunos otros no. Todo dependerá de la modalidad del certificado. Sin embargo, de todos los productos que nosotros fabricamos y de los cuales existe norma mexicana en México, nosotros tenemos el certificado y esos certificados cada cierto tiempo se están actualizando. Y esa actualización pues dependerá seguramente de el uso que se le da al producto, la frecuencia con la que se vende, la cantidad de veces que se ha actualizado la norma mexicana del producto, o cada cuando se actualizan los métodos de prueba, o si salió un mejor método de prueba o un nuevo método de prueba, etcétera. Entonces hay muchos factores por los que el certificado pudiera tener que actualizarse antes de que se llegue a su vigencia. Pero en lo general, los certificados
oscilan de 1 año, 3 años y en algunos casos 5 años la vigencia del certificado. Si por alguna razón se vence el certificado y no lo tenemos vigente, muy seguramente es que o cambió alguna reglamentación, o cambió algún método de prueba, o se instituyó algún otro tipo de procedimiento para certificar el producto. Sin embargo, nuestra área de calidad siempre está continuamente con la antelación, renovando los certificados. A veces inclusive un mes antes de que se vence el certificado ya nos mandan el nuevo. Pero también sucede que a veces se llega la vigencia del certificado y se tardan 15 días o un mes en mandar el nuevo porque hay algún cambio o hay algún criterio diferente en la nueva administración de ANSE, por ejemplo. Y bueno, pues ahí estamos malabareando las pelotitas, ¿no? Para sacarlo antes de tiempo. Pero todos los productos que tienen norma mexicana, pues tenemos un certificado vigente que los ampara. Y ya por último, para terminar en tiempo y dar un poquito también a otro tema que íbamos a comentar, las conclusiones, los invitamos tanto a ustedes como a que lo compartan con sus clientes, usuarios y demás, a que visiten nuestra página web y que sea la página web correcta. Nuestro sitio web es www.viacom.com y esta es la ventana principal que aparece, inclusive aparece un disclaimer en donde menciona que tengan cuidado, que no entren a sitios falsos, porque se ha detectado pues que ha habido gente que crea páginas falsas de Viacom y hace mal uso de ellas. Entonces tengan siempre mucho cuidado de la página a la que entran. Nuestra página es www.viacom.com, lo repito, para que siempre estén muy atentos a los sitios web donde están entrando, y también tanto al nuestro como el de otros fabricantes de otro tipo de equipos, ¿no? Siempre tengan mucho cuidado a dónde entran. Al menos nuestra página pues no tiene ninguna parte expuesta ahí donde digan precios y demás, pero bueno, siempre tengan mucho cuidado. Nuestra página pues está bastante completa y nuestra área de mercadotecnia ha trabajado bastante en cada uno de los segmentos de la página. Aquí van a encontrar bastante información que va a ser de mucho valor para ustedes. En la parte de recursos de nuestro sitio web, ustedes van a encontrar el manual del electricista y el manual eléctrico, así como el manual del integrador, que es el de electrónica. Los van a encontrar aquí en formato de PDF para que los puedan descargar, ya sea en su celular, en su computadora, donde ustedes deseen, y que los puedan tener de manera digital ahí guardados. Si desean un ejemplar impreso, con mucho gusto ahí a través de Carlos pueden pueden hacer la solicitud para que se los haga llegar eh, sin ningún problema, ¿no? Ya puedo hacer un ejemplar impreso. Sin embargo, siempre es una buena opción tenerlo digital, ¿no? Inclusive para el tema de búsquedas y demás es bastante cómodo. Y en la parte de nosotros hay una sección que se llama reconocimientos y certificados. Aquí están certificados, no nada más de los productos, también tenemos los certificados de la parte administrativa, los certificados ISO, el de gestión ambiental, el ISO 9000 y otra serie de certificaciones con las que cumplimos tanto en la parte administrativa como la planta, certificados con la Profepa, de la Semarnat, el certificado de EMA de nuestro laboratorio, certificado SANSE, canadiense, SUEL y demás. Entonces, esa parte la tenemos aquí cargada. Si por alguna razón no pueden entrar y necesitan un certificado, también con mucho gusto un servidor y Carlos estamos a la orden para tratar de compartírselos a la brevedad y que tengan la información del producto que necesitan. Y para terminar, nada más ahí hacer una breve introducción a lo que es Indiana. Indiana es una marca nuestra también, de Conductores Monterrey, de Viacom. Indiana es una marca en donde tenemos prácticamente 5 tipos de productos, diferentes presentaciones, evidentemente, y esos tipos de productos prácticamente están dedicados a distribución de energía en baja tensión, instalaciones típicamente domésticas, ¿no? Instalaciones domésticas, en la pequeña industria, en el comercio. eh, si necesitan información, si gustan que les enviemos información, lo podemos hacer, ya sea de manera digital o impresa. Pero en Indiana tenemos cables THWLS, tenemos cordón portátil, tenemos cable duplex, el POT, tenemos el cable TWD. Estos son de los principales, el TFLS, son de los principales productos más utilizados en baja tensión, evidentemente al interior del predio, ¿no? Para instalaciones privadas, pero dan una muy buena solución a todo lo que se requiere para distribuir energía en baja tensión.
Al igual que en Viacom, nosotros tenemos en las fichas técnicas las características de los productos, los elementos con los que están conformados y los atributos de cada uno de ellos, así como certificaciones y las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ese es el THWLS. A diferencia de Viacom, este es THWLS, mientras que en Viacom es THW2LS. Es una diferenciación que tenemos y por eso pues Viacom está posicionado para otro segmento de mercados. Tenemos cordón flexible portátil con traza de color, vienen atributos, ventajas, beneficios, las principales aplicaciones. Tenemos el cordón POT, el TWD, el TFLS. Entonces son 5, 6 productos los que tenemos en Indiana. También en una solución muy versátil para todo lo que tiene que ver con baja tensión, instalaciones típicamente en donde se requiere tener una certificación vigente, en donde se requiere cumplir con estándares de seguridad nacionales. Es una muy buena alternativa para algunos proyectos la marca Indiana. Si necesitan más información, también con mucho gusto se las podemos compartir para que la tengan ahí. Entonces, de mi parte, es la presentación que había preparado para esta sesión, para el tiempo que habíamos comentado al inicio. Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, duda, con mucho gusto los escucho para tratar de resolverla. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, pues Alberto, te agradecemos como siempre tu apoyo. Muchas gracias por la presentación. Y pues aquí cedo la palabra nada más para hacer el cierre. Te agradezco, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, a la orden. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Alberto, muchísimas gracias por tu apoyo, Carlos, a todo el equipo Viacom. Para nosotros es un honor que hayan participado en este cierre de nuestro aniversario. Esta semana vamos a estar muy activos. Realmente para nosotros ha sido un reto el mantenernos vigentes, pero gracias a las marcas como ustedes, todas las marcas estrellas que nos han apoyado, seguimos aquí firmes, creyendo en este proyecto tan importante como es Edison, y esperamos que de su parte nos sigan apoyando. Les agradecemos muchísimo. Gracias a todos por su asistencia y gracias, Mike, por tu apoyo siempre.